Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche, en donde esta semana arranca un juego político nuevo en la Argentina, una era nueva en la Argentina, que no sabemos bien todavía cómo se va a llamar. Venimos de la era M, la era K, y esta era, bueno, va a tener mucho que ver con el tipo de gobierno y el tipo de dinámica que se va a conformar. Vamos a estar mirando cuando arranque Alberto Fernández, que asume el próximo martes, dos cosas sobre Alberto Fernández, básicamente dos cosas. Primero, la economía, la crisis económica argentina hace que estemos mirando qué es lo que va a hacer con la economía, que también es su prioridad. Y la otra, que tal vez esté ligado a esta primera cosa, es el grado de autonomía con respecto a Cristina Kirchner. Alberto Fernández dijo hasta hace poco, un mes atrás, dos cosas sobre Cristina Kirchner que fueron desmentidas por la realidad. Una de esas cosas era que ella se estaba apagando, ¿no? Cuando él hablaba con los periodistas, cuando hablaba en Off the Record, fuera del grabador, con nosotros, decía eso, que ella se estaba apagando y que estaba más para el retiro que para otra cosa. Bueno, lo que vimos esta semana es que lejos de apagarse, Cristina apareció furibunda frente a un tribunal que la está juzgando por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Hay muchísimas evidencias de que Lázaro Báez se enriqueció ilícitamente. Lázaro Báez, acordate, un cajero oscuro de un banco de Santa Cruz, que hoy es la segunda fortuna inmobiliaria de la Argentina, y justamente este self-made man se hizo mágicamente o justamente durante los 12 gobiernos, los 12 años que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner. Pese a estas evidencias que son muy fuertes, las pruebas que hay en su contra, Cristina Kirchner dijo que la historia la va a absolver, o que ya la absolvió, mejor dicho. Quien dijo que la historia lo absolverá es Fidel Castro, es una frase tomada de Fidel Castro, cuando antes del triunfo de la Revolución Cubana hace un ataque, genera un ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Él se defiende, lo meten preso, él es abogado, igual que Cristina Kirchner, se defiende, es su propio abogado defensor en ese juicio y dice: la historia me absolverá. Escribió un libro sobre eso y Cristina Kirchner toma esa frase y la dice frente a este tribunal. Y apareció, bueno, la peor versión de Cristina Kirchner, la peor versión que no era la que estábamos viendo durante la campaña, que aparecía una Cristina más abuenada, más mansa, que encajaba más con esta idea de Cristina se está pagando o Cristina está más para el retiro. ¿Qué creen los albertistas? ¿Qué dicen los albertistas? Bueno, a Cristina hay que dejarla correr, ya se va a cansar, a nosotros nos va a ir bien la economía, suponen ellos. ¿Cuál es el plan de Alberto Fernández? No hay un plan, la verdad es que no hay un plan económico de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que está pensando entonces? Está pensando postergar los pagos de la deuda lo más que pueda, está pensando en emitir un poco y está pensando en aprovechar, aunque no lo diga, el ajuste macroeconómico que ya hizo Macri. En ese contexto, que no es nada sofisticado, no hay nada sofisticado en esa idea, simplemente lo que se espera es que tal vez el año que viene sea un poco más tranquilo económicamente, él pueda legitimarse en el poder, pueda ganar mayor poder interno y de esa manera, tratar de limar un poco la influencia que ha tenido Cristina hasta este momento. Lo que hay también que ver es esto que decía Alberto Fernández, decía, ¿te acordás? Hace un mes, Cristina va a tener cero injerencia en el gabinete, y esto no fue así, ¿no? Cristina tuvo, por lo menos, bolillas negras sobre candidatos que iba a poner Alberto Fernández y que finalmente no pudo, que fueron muy importantes. La otra cara que tuvo Cristina Kirchner esta semana es su encuentro con Gabriela Michetti. Un encuentro que pareció bastante amable, bastante normal, una transición que se produjo y una postal que nos acercó de repente a un país casi normal. Alberto Fernández también tuvo dos caras. Una cuando se pelea con Hugo Alconada, olvidándose que es presidente, nuestro presidente electo, y actuando con una furia tuitera como si fuera un personaje más marginal como él era antes.
Después al otro día remendó esa situación en una vuelta que Cristina Kirchner nunca tuvo. Había un poco sugerido que Hugo Alconada era un operador mediático, después pidió disculpas, dijo que no creía que Alconada fuera un operador mediático y volvió a ser un poco este Alberto Fernández más componedor. ¿Vamos a tener un presidente así, con arranques de furia tuiteros a lo Trump y luego con contramarchas? ¿Tendremos un presidente así? El triunfo electoral del peronismo generó una Cámara de Diputados completamente diferente. Tenemos nuevas figuras, la presencia de Massa, por ejemplo, presidiendo la Cámara de Diputados, y otra figura novedosa que es Máximo Kirchner como jefe del bloque del peronismo. Máximo Kirchner se ocupó durante los últimos 4 años de mantenerse aislado en su banca, nunca habló con la oposición y ahora empezó a hablar con la oposición. Por ejemplo, con Mario Negri, que va a ser el jefe de los diputados de la oposición. Tomó Máximo Kirchner algo que le recomendó Agustín Rossi, que le dijo: hay que cuidar más al jefe de la bancada de la oposición que la del oficialismo. Y por primera vez empezó a hablar con Mario Negri. Lo que lo vamos a tener esta noche, a Mario Negri hablando de esto y de muchas otras cosas más, porque otra de las cosas que pasó en la futura oposición es una estafa lisa y llana de 3 diputados macristas que habían sido elegidos por Juntos por el Cambio y que fueron cooptados por una articulación, por un trabajo que hizo Sergio Massa. Y se pasaron al frente de todos. Lo que tal vez no esperaban es la reacción de la gente. Una de estas personas es Beatriz Ávila, una tucumana, una ex periodista, que además de pasarse al frente de todos, criticó a Macri, ahora después de haber sido elegida por la fuerza de Macri, lo criticó, se autojustificó, diciendo que en realidad el primero que había traicionado a sus votantes fue Macri. Bueno, en Tucumán tuvo una reacción impresionante, inesperada, no sé si inesperada, impresionante, que la sorprendió y que la está haciendo dudar del paso que dio. Una es ella, Beatriz Ávila, el otro es un diputado por Buenos Aires y el otro es un diputado por Santa Cruz. La que más preocupada está es Beatriz Ávila, una ex periodista que, ahí en Tucumán está José Cano también con nosotros esta noche y lo vas a ver un poco tal vez cauto en sus palabras porque creen que pueden recuperarla. Lo que la clase política no termina de darse cuenta, no termina de tomar nota, es que hay un 40% de los argentinos, y dentro de ese 40% una clase media que se ha empoderado y que es muy diferente, muy distinta a lo que pasaba 10 años atrás, 5 años atrás. Es una clase media, sobre todo, que está dispuesta a salir a la calle, que está dispuesta a activar en las redes y que va a estar mirando todo el tiempo cómo se comporta el gobierno y también la coalición a la cual votaron. Un mandato que tiene esa clase media sobre la coalición Juntos por el Cambio es que se mantengan unidos y va a castigar este tipo de cosas. El kirchnerismo, hubo un sinfín de discusiones en las redes sobre esta estafa y esta fuga, ¿no?, de los macristas al frente de todos, y se comparó un poco con el caso de Pichetto. En realidad son 2 situaciones totalmente incomparables. Primero porque Pichetto hizo de la lealtad al peronismo un culto. Estuvo más de 10 años en su banca y estuvo madurando y masticando su pasaje a Juntos por el Cambio porque entendió que había 2 Argentinas en un momento y que él quería estar más del lado de la Argentina democrática y republicana. Y la diferencia más importante es que él termina su banca, el periodo de su banca termina ahora, en el 2019, ahora, en diciembre, y que no va a continuar siendo senador. Así que muchas veces se han puesto argumentos en cuestión o en circulación que no son exactamente así. En el caso de Pichetto, además, lo que jugó es el regreso de Cristina, la posibilidad del regreso de Cristina Kirchner, que Pichetto había padecido mucho. Llegó a decir en un momento que durante el kirchnerismo le habían expropiado el cerebro, ¿te acordás? Dijo eso. Y que, fruto de
pensando que la Argentina podía ser inviable políticamente hacia el futuro con un regreso de Cristina Kirchner, tomó esta decisión que está más cerca, la decisión de formar la coalición de Juntos por el Cambio, que es una decisión que parece más cerca de la maduración, de una maduración personal, que del oportunismo, como en el caso de estos 3 tránsfugas, ¿no? que así se llama lo que han hecho, el fugarse de una fuerza que se supone que debía controlar al gobierno y fugarse hacia los que debería controlar, el propio gobierno, el propio oficialismo. Mañana hay una marcha, es el 7D, y hay una marcha que fue muy discutida dentro del gobierno saliente, del gobierno actual, que es una marcha en apoyo a Macri, una marcha riesgosa, Mario Negri, o de despedida, mejor dicho, a Macri, de despedida a Macri y de festejo de que desde hace casi 100 años un presidente no peronista no terminaba su mandato y Macri logró terminarlo. También podríamos decir que no fue reelecto, ¿no? O sea, tiene sus claroscuros este balance. Te decía, cuando lo escuches a Negri ahora vas a ver por qué él nunca estuvo de acuerdo con la marcha de mañana. La marcha de mañana es riesgosa. No hubo un debate dentro del oficialismo sobre la conveniencia de hacer esa marcha o no, porque indudablemente una cosa es la adrenalina y la energía que tenía la gente para salir a la calle por las marchas para ver si Macri era reelecto y básicamente por el miedo que generaba el regreso de Cristina, y otra es cuando la elección ya está definida, el kirchnerismo o el Frente de Todos ya ganó y no hay tanta inspiración o motivación como para salir a la calle. Entonces es inevitable que la marcha del 7D se compare con la movilización del 10 de diciembre, donde se van a movilizar los gremios, donde el peronismo tiene una gran capacidad de control de la calle, y es evidente, es obvio que va a haber una comparación entre las dos marchas. De manera que, bueno, Negri va a argumentar por qué no estuvo de acuerdo y va a lamentar un poco también porque no hubo un debate dentro de Juntos por el Cambio sobre esto. Este rompecabezas es el que vamos a poner sobre la mesa esta noche en una trama que arranca de esta manera. Mario Negri, bienvenido a la trama. Hola, un gusto. Casi a fin de año. Casi a fin de año, que te hemos invitado durante toda la trama de este año. Pero bueno, ¿y qué trama hubo todo este año? Bueno, y hoy nos visitás en un momento en donde la gente, los votantes del 41%, sí, están muy indignados por este pasaje, esta cooptación de macristas al peronismo. ¿Qué pensás? ¿Por qué sucedió? En muchos países, con la crisis de representación y de la política, o invocándola, muchos han hecho esto, y en algunos países se hizo una ley, que es una ley contra el transfugismo. Ajá. O sea que se sanciona a quien llega por un partido y en forma inmediata se manda a mudar a otro. Claro, ayer la gente preguntaba, bueno, pero ¿cuál es mi defensa? Claro, no hay. En la Argentina no existe eso. Con otro agregado, que fíjate que todavía no hay una doctrina pacífica si las bancas son de los legisladores o son de los partidos. Tampoco hay eso. En la justicia no hay una opinión, en la justicia electoral, pasiva en eso. Entonces todo eso contribuye, por supuesto que no justifica, también habla de las conductas de las personas, ¿no es cierto? Independientemente de eso. Bueno, hablábamos un poquito antes de la entrevista y vos me decías, bueno, tanto decir la damos vuelta, bueno, que se dieron vuelta, ¿no? A una cosa muy seria le quise poner una nota de ironía y de humor. Sí, sí. Entre las pasos y la elección, para mí casi no hubo paso, no hubo campaña, se modificó. Entonces, viste que se ganó la calle, la fórmula iba a todos lados, y habían puesto un jingle grande que decía la damos vuelta, con el que se entusiasma la gente. Bueno, han cantado tanto la damos vuelta que se dieron vuelta a ellos. Se dieron vuelta a ellos. Eso se ve que fue una plataforma, ¿no? Claro. Para ponerle ironía, pero de ninguna manera. Y cosa vedere es ancho, no sé para adelante, porque... La gente, yo creo que ellos no esperaban la reacción de la gente. No. Ahora... hay muchas cosas que la política se está sorprendiendo y que no espera la reacción de la gente. En algunos casos creo que es un grado de madurez, que se avanza en calidad, que la sociedad no deja el voto solo,
Hay un monitoreo permanente, un monitoreo, constante. puede haber exageraciones, ¿no es cierto? Pero a ver, la composición del 41% que nos pone como opositores y que a raíz de esto que iban cantando se fueron, quedamos con 116 legisladores en el interbloque, pero el bloque mayoritario son 120, estamos ahí. Sí. Ese 41% yo recorro la calle, me para la gente, no me estoy haciendo propaganda, todos tienen la misma palabra. Por favor, no se vayan a dividir. Claro, sí, Por favor, el mandato que tienen es no ese. nos deshonre con el voto. Bueno, eso también me parece que les pega a los radicales, que también hay una grieta en el sentido de que, bueno, hay algunos radicales más cercanos a Macri, entre los que te encontrás, y otros más No, yo no estoy más lejanos. cercano ni más lejos de Macri. Estoy donde debo estar, de acuerdo a la responsabilidad. Yo he tenido discusiones muy duras los 2 primeros años. Muy Pero duras. no es eso lo que trasciende. Bueno, De no es tu lo que relación con trasciende, él. pero si buscas los diarios del 2016-2017, nosotros ganamos la elección del 2017 y yo dije que había que hacerle un Serbia Cambiemos en el medio de los festejos. Me acuerdo, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Y lo dije en tu programa. Sí. En segundo lugar, con la reforma... Y no se le hizo el servicio. No, y con la reforma, dije estábamos en boxes, Sí. con las tarifas fui el primero que llevé la carta con los presidentes de los bloques, a quien era el ministro en ese momento, nosotros teníamos mucho desacuerdo. Bueno, algunos gritan más, otros menos, pero además... Cornejo grita más. No, hay mucha gente y otro de conforme. Yo por lo general no hago ombliguismo, no me gusta eso, me incomoda, me da pudor. Pero ahí tenían una pulseada con Cornejo en la Cámara por No, pero la presidencia. quiero terminar de decirte Sí. esto. Mi responsabilidad, de la que me siento satisfecho yo en parte, la mía no personalmente, de varios, Sí. era posible mantener un interbloque. Lo nuestro fue una coalición parlamentaria. Yo fui el primero que dije que era una coalición parlamentaria y algunos radicales que ahora, después que se perdió la elección, se han puesto críticos, decían que no, que era un gobierno de coalición ya. Algunos de los fundadores decían eso. Cuando yo dije que era más parlamentaria. A mí no me sorprendió, nunca fue un gobierno de coalición. Lo dijo Macri a los 4 días de Gualeguaychú a Sí, eso. sí, sí. Que hubo radicales en el gobierno. Yo cuando dije que había que dar un salto de calidad ahora, después del 2017, porque creo que había que discutir de otra manera, plataforma, un acuerdo, políticas públicas y ver si estábamos en condiciones de ir a un gobierno de coalición. O sea, fue un error de Macri no haber ido a un gobierno de coalición. En aquel momento no lo pensaba y el radicalismo no lo puso como condición, que digan la verdad, no lo puso como condición tampoco. Lo que creo que ahora sí, no podía seguir así. Y además no se equivocan. Es más, yo no pertenezco ni pertenecí, yo no conozco los abrojos, no conozco, por simbolizarte algo. Tengo Claro, una relación... digamos, contémosle a la gente que por ahí no sabe, Los Abrojos es la quinta No, del presidente, donde va el fin de quise semana decir, y van los más cercanos, ¿no? Sí, yo soy medio metafórico por eso. Pero la política no me obliga a ser amigo, lo que me obliga a tener responsabilidad. Carrió iba a Los Abrojos, ¿no? Es Lilita amigo Carrió. y además ha bancado mucho al presidente. Pero yo he tenido una relación responsable, madura. Macri tiene, para poner algunos palotes a favor de su personalidad, a quien yo no conocía, es una persona que baja al llano, discute con uno. Si yo mostrara la historia de mis WhatsApp, obviamente que no lo voy a hacer, son de una... Estaría bueno. No, pero una conversación no le elude a la discusión. Yo tuve momentos de discusión, pero a su vez tenía que conducir... De discusión interbloque. política, decís Política, vos. sí. No, yo sé porque tiene la idea de que Macri no le interesa mucho la política en el sentido clásico, excepto en la última etapa, ¿no? No. Él defiende sus principios, a veces muy fuerte, pero inclusive a veces de velocidades, de tiempos, ¿no? Porque yo creo que lo que le pasaba al gobierno al principio, ¿en qué consiste la política en el buen sentido? En la capacidad de anticiparse a la posibilidad que sucedan determinados hechos. Eso decía Churchill, que un día, un mes, un año antes, vos puedas anticiparte a algo que pueda suceder en base a la experiencia. Y si no sucede, que lo puedas explicar. Entonces, yo creo que al principio el gobierno tenía una idea de que la política era un obstáculo, que se podía gerenciar el gobierno. Sí, sí. No los condeno. Lo que creo que la cosa pública es mucho más compleja. Siempre pensé eso. Ahora, Sí, bueno, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué no hizo Macri estas marchas del Sí se puede antes? ¿Por qué las hizo cuando ya había perdido las hubo una PASO? experiencia. Ahí sí me voy a anotar una cucarda chiquita. Yo soy uno de los que sostuve después de la derrota de las PASO que el camino que quedaba era ir hacia la gente.
Además lo aprendí, lo escuché a Fernando Enrique Cardoso, que era un intelectual y que siempre contó que él era muy racional, pero tenía que conducir un proceso de inflación con el real y no lo podía explicar. Y vio a un colega tuyo en Brasil que era muy popular y le dijo, explícamelo a mí, lo explicó por radio y le dijo, ahora recorrete Brasil y arrimate a la gente, porque la política también es emocionalidad, claro, pero cercanía. Y cuando sí, capacidad de argumentar, ¿no? Cuando yo siempre dije, siempre, aún en el momento de los triunfos, donde todo era lindo, siempre dije que en las crisis la política es explicar, 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 hablar todos los días, explicarle por qué a la gente. Sí, sobre todo un proceso tan difícil, ¿no? Bueno, no hay que dar por sobreentendido nada. Es que cuando vos no explicás, lo que le das es espacio a la oposición para que ponga ese relato, esa narrativa. Pero creo que eso se aprende. Pero quiero terminar con algo, perdóname, que es muy importante. Cuando sucedieron las PASO, bueno, yo fui uno de los que argumenté que había que ir hacia la gente. Tanto es así que después de Barranca, los primeros lugares que fuimos a 4 pueblos de Córdoba a las 3, las 4 de la tarde y la gente salía, terminamos en Río Primero. Y después había no sé cuál es la razón, después se va a poder explicar. La gente iba a una velocidad distinta de los dirigentes. Ahora, la marcha del 7D es riesgosa, ¿no? Porque ahí tal vez va a medir si la gente iba por amor a Macri o por miedo a Cristina. A mí no me pidieron ninguna opinión, pero... Bueno, yo te la pido acá. Por eso, no tengo problema, y lo dije personalmente. Pero no por nada malo, yo no hubiera hecho esa marcha. Pero no la condeno, digo, por favor, que se entienda bien. Sí. Y así haya una multitud, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque la calle la ganó viniendo de abajo. La gente ganó la calle, que era una cosa muy patrimonio del peronismo. Claro. Lo último de la memoria era la 9 de julio y el acto de Córdoba. Y además ya ganó el otro gobierno. Y el día iban a ir ellos a la calle. Y va a haber una comparación. Entonces digo, primero, no es que lo hagan para que lo comparen, pero creo que no hay que dar esa posibilidad. Y segundo, me parece inteligente, sí, hacer su rendición de cuenta antes de entregar el gobierno y decir, mire, hicimos esto, nos equivocamos en esto, ¿no? Agradecerle a la gente. Me parece que era más original. Bueno, interesante, ¿no? Pero no parece que no se dio ese debate dentro del gobierno. No, creo que son temas muy personales, no, yo no participo. Yo, nuestro vínculo con el gobierno, yo como presidente de Interbloque es ir a reuniones de gabinete nada más. Pero yo pero tampoco me quejo. Yo no participé nunca de la intimidad de las decisiones en el éxito. Lo que sí creo, que no lo voy a cambiar a esta altura porque me va a salir mal en política, es que tanto los triunfos como la derrota hay que tratar de ser homogéneo. No tener picos de euforia cuando se gana y cuando se pierde salir disparando y diciendo que no se tiene nada que ver con lo que sucedió. Hay distintos niveles. Ser equilibrado. Hay que ser equilibrado. Hay distintos niveles de responsabilidad. Y es para todos. En gran medida, el que gobierna las tiene más. La mía, si vos estuvieras haciendo este programa y me preguntás, dígame, Negri, ¿por qué se quebró 5 veces el interbloque que usted presidía? Estaría la segunda pregunta, diría, Negri, usted fracasó. Bueno, no se quebró, pero estuvo muchas veces con crisis que pudiste ese es el desafío monitorear. De la política. En 4 años, solamente en un tema como la discusión sobre la despenalización del aborto, que era un tema de conciencia, después siempre el interbloque discutió y terminó votando juntos. ¿Y esto se podrá extender ahora que son oposición? Bueno, ese es otro desafío distinto. Yo creo que hasta acá llegamos. Y ahora no hay que andar haciéndose despedida. Me refiero a que si supongamos que le sale bien la economía a Alberto Fernández. Bueno, es que ojalá le fuera bien al país. Sí, por supuesto, claro, por todos nosotros. Pero también es cierto que, así como sucedió esta cooptación, podría haber otras. Yo creo que cuando vos sos un bloque de gobierno, el poder disciplina mucho, es cierto. Aún al que esté enojado, protesta, pero si tiene responsabilidad termina acompañando, a veces a desgano. Pero el poder, un poco, si no podría gobernar casi. Ahora el desafío nuestro es que en la oposición no hay poder que discipline a nadie. Lo que tiene que, en todo caso, compartirse son las ideas.
La que nos debe juntar es las A ideas. eso iba. El otro día me encuentro en estos encuentros de fin de año con una espada legislativa importante de ustedes, de Juntos por el Cambio. Y me dice, y yo le decía, ¿cómo van a hacer ahora? Porque ahora van a necesitar de la palabra, de las ideas. Eso, muy bien. Que no es algo que Macri o que Macri diría, no hablo de los radicales, que el macrismo esté muy acostumbrado a hacer. Es más, Macri no cree en explicar o no creía. ¿Cómo van a hacer? Porque la oposición va a necesitar argumentar, tal vez desarmar mentiras. Y me dijo esta persona, es que no es que Macri no tuviera espadas, digamos, gladiadores mediáticos, gente que pudiera explicar, no nos dejaba explicar. Y eso es una locura, así me lo dijo. Yo no participé nunca de ningún equipo mediático armado. Me hubiese sentido ridículo a esta altura de armado, mi vida. No, pero salir no digo, o que diga, bueno, acá preparemos un equipo para que diga, conteste o no. Segundo lugar... pero es verdad que Macri los tenía... No, a mí nunca. ¿Callados? No, sería injusto si yo dijese que, por lo menos en el bloque del radicalismo, que lo conozco bien, o a mí alguna vez me haya llamado para decirme, por favor te pido no hables de eso. Nunca, jamás. Es decir, cuando vos querías, Ni aún, hablabas. Bueno, y bastante. Sí. Y además, cuando he sido crítico de cosas del gobierno, no le habrán gustado, pero nunca. No es que yo no lo hubiera permitido, nada, digo, pero no he tenido ni siquiera una discusión sobre eso. En todo caso, un debate sobre qué hacer, cómo mirar. Un hecho para mí que fue traumático fue la reforma previsional en aquel momento, que el gobierno tenía una idea por qué hacerla, no se había contemplado la inflación, el gobierno creía que la inflación iba a ir a la baja, modifica ese combo, y ahí hubo casi una mini crisis en Cambiemos. Yo proponía por lo menos un bono compensatorio, y en el gobierno también algunos pensaban que uno podía hablar de jubilación y no se conmovía nada. Y cuando vos nombras la palabra jubilado acá o en Alemania... Acá o en cualquier lado del mundo, o en Alemania, claro, hay un problema. ¿Por qué? Por el sistema previsional. Claro. Que tiene un problema muy serio estructural. Entonces, yo en aquella oportunidad propuse el bono compensatorio, fui el que dije, una decisión de esta no se puede tomar en 24 horas y de sorpresa. Hay que, verlo con la gente, explicarlo, más con los antecedentes de la Argentina. Pero bueno, creo que se gana en experiencia, pero yo creo que hay que hacerse la autocrítica, no hay que autoflagelarse, ni tampoco decir que lo nuestro es espléndido, porque perdimos. Yo siempre dije que es una regla de la democracia. Si a vos te gana el futuro, tiene un gusto. Si perdés con el pasado inmediato, tiene otro gusto. Yo, personalmente, a pesar de una excelente elección en el momento de la crisis, no me gusta que se haya perdido con el pasado inmediato. Bueno, mira, justamente, viste que a veces, como nos ven de afuera, hablaba con una colega chilena y me preguntaba eso, ¿no?, de nosotros, si no estábamos resentidos con Macri, o una parte de la sociedad no estaba resentida con Macri porque nos hizo volver al pasado. Y a lo mejor sí, no sé, no estoy en condiciones de monitorear, por eso digo que el voto es muy heterogéneo, puede haber desencanto. Vos viste cómo es esto, ¿no? Ahora, también volvemos al pasado. Hay una sociedad muy exitista. Mientras vos sos presidente o te ven ahí en la cúpula del poder, tenés que andar con 5 agendas. Cuando ven que vos tenés un problema en la pierna, te dice que te vayas al médico. Entonces, la gente, la sociedad. El problema no es cómo se comporta la sociedad, es cómo los dirigentes saben interpretar lo que sucede con la sociedad. ¿Cómo ves este matrimonio? Porque empieza una era política nueva que no sabemos cómo va a funcionar. Este nuevo matrimonio político, si es que lo podemos llamar así, Alberto Fernández. Si me permitís, Cristina te voy a Kirchner. decir 2 cosas, perdóname, no es que te altere. Primero quiero, para que quede claro por el programa que se te va a ir, yo creo que concluyó un ciclo de Cambiemos, Juntos por el Cambio, como quieran decirle. No tengo prejuicio de lo que hicimos, está escrito y está dicho en mis discursos. He hecho una recopilación para los desmemoriados. Pero ahora hay otra cosa, hay otra etapa. Me preguntaron también a Cardoso, ¿cómo ve el mundo? ¿Qué mundo? Bueno, ¿qué ve de la Argentina y de la política? ¿Qué política? ¿Qué Argentina? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se desenvuelve. Todavía no comenzó a andar, siempre alguien tiene un crédito que se lo da a la sociedad,
que será el nuevo gobierno. Pero Cambiemos tiene que saber primero que se perdió la elección, tiene que abrir un debate sereno, al viento no hay que soplarlo, sopla solo, hay que elegir el momento serenamente, pero tenemos que saber qué pasó, hablar entre nosotros. El radicalismo también debe hacerlo, es una de las fuerzas integrantes. No es que Macri es el dueño del radicalismo, ni la coalición cívica. No se lo ve a Macri muy predispuesto a hacer ese tipo Yo pienso que sí. de reflexión, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han hablado? No he hablado, no te... Él pareciera que hizo todo bien, ¿no? Que no ¿Te parece? pareciera, no lo sé. Bueno, por lo pronto, en una legitimidad democrática, que hay alternancia, si te ganan, no se sabe si vos hiciste algo todo bien o algo mal, o los otros hicieron todo bien o llegan por lo que vos hiciste mal. Entonces, es todo medio relativo eso, contrafáctico, ¿no? Yo creo que las derrotas hay que asumirlas, no lamentarlas. Es decir, cuando vos decís viene una nueva etapa en Juntos por el Cambio, o como se Bueno, llame, hay que intentarlo. en principio... Nadie pierde la identidad, pero eso es para todo. El radicalismo también. ¿Hay posibilidad de que se fracturen? Hay que trabajar para que no suceda, y yo creo que para eso hay que discutir de política, hay que resolver muchos interrogantes, tiene que haber una forma de funcionamiento, ¿no es cierto?, de otra manera. Digo, no estoy hablando de un reglamento. Más, si no hay, donde haya más democracia interna, donde no sea más que solo democracia, más que democracia, respetarnos cada una de nuestras identidades y buscar priorizar los temas sobre los que podamos estar de acuerdo y tratar de saldar los desacuerdos. La política también se compone de desacuerdos, pero yo no suscribo de convertir en demonio a nadie. Dos cosas de coyuntura antes de, Sí. antes de que te vayas y cerrar la entrevista. Una es Lilita Carrió, una amiga tuya, Amiga personal que mía. va a ser, se va a jubilar, según ella dice. Eso ha dicho, ha presentado la renuncia Sí. a la Cámara. ¿Qué pensás? Es una voz muy importante, que por de supuesto esta baja? no tiene términos medios. En la Argentina es una mujer valiente, una mujer honesta. Yo siempre mantuve... ¿Pero se retirará realmente? Y lo va a dejar como un interrogante. Yo creo que, no sé, será de la vida activa o no, pero tiene opinión política. Eso me cuesta creer. No he hablado, quiero decirte. Vos sabés que la mejor relación nuestra es, primero, nadie le ha dicho a nadie qué tiene que hacer uno sobre el otro, y además administramos muy bien la distancia. No estamos ni todo el día juntos, ni pasa mucho tiempo sin saber qué piensa uno del otro. Pero Todo nunca, un arte eso, ¿no? nunca, Administrar la distancia. Sí. Está bueno. pero no solo con ella, para la vida. Recomendarlo en el programa. Ya lo estás recomendando vos. Administrar la Hay distancia. que administrar las distancias. Porque por ahí uno se confunde. Yo, a esta altura de mi vida, yo siempre, algunos consideran que es un defecto, porque Maquiavelo lo único que no se enamoraba era de las relaciones humanas, sino que era un juego de poder. Ajedrez. Bueno, yo, para mí las relaciones humanas importan mucho también a la política. Por ahí puedo pecar por exceso, ¿no es cierto? Pero creo que muchas veces las relaciones humanas y la franqueza y la confianza y compartir determinados valores ayuda a resolver los problemas más graves. Las relaciones personales son fundamentales. Muchas veces los conflictos políticos conflictos se originan en cuestiones se personales. originan y a veces se evitan después. Así es. También, ¿no? Así está lleno la historia. Pero quiero decirte tres cosas para este nuevo tiempo. Nosotros vamos a hacer una oposición muy responsable. Yo creo que la democracia no es una guerra, es un juego de confianza y alternancia. En segundo lugar, creo que el nuevo Congreso ha salido de la atomización que tenía el peronismo, tremendo. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a cambiar y han vuelto a la casita de los viejos, aún los que no pudieron superar a Cristina. Porque en el peronismo, si algo Está sucedió... buena esa, volvieron a la sí, casita de los viejos. Sí, porque si algo sucedió, lo digo como un observador, no un analista, no hubo parricidio político esta vez, en la sucesión. En una fuerza política de esa dimensión, el que lidera ha matado políticamente al anterior.
en el buen sentido lo digo, ¿no? Es la palabra. Sí, sí, simbólicamente. Eso sí. intentaron desde 2015, no ocurrió y volvieron a la casita de los viejos. Es la primera vez que vamos a ver un peronismo. Matricidio sería, lo ¿no? digo, En este sí, lo digo respetuosamente, casi con un poder bifronte, que no ocurrió antes, porque Cristina se ha hecho cargo del Parlamento desde su casa, Sí. desde su fuerza y el política. Ejecutivo un poco también, ¿no? Y Con algunos... un poquito tengo la idea, me parece ¿Sí? también que algo de eso vamos a ver. Pero no importa. Pero siempre hay que darle al nuevo presidente la posibilidad de que tengamos un país mejor, que lo construyamos entre todos. Terminó la atomización esa del peronismo, tienen un bloque de 120 en diputados, nosotros somos 116, quedan 2 bloques, uno de 10 y uno de 8, como te dije hoy, y algo menor, y la izquierda con 2 o 3. Creo los consensos. No vamos a delegar facultades que recuperó el Congreso, lo saben. Yo creo Porque que Alberto Fernández quiere... No digo que lo quiera. Circula que sí, pero quiere poderes extraordinarios. No estoy en condiciones de decir que quiera eso el presidente nuevo. Pero si lo quiere... Nosotros lo hemos advertido en conversaciones amables de que si viniera algo de eso, no. La única prioridad hasta ahora que nos ha hecho saber el gobierno es el presupuesto, que por supuesto es importante, que lo quieren tener en diciembre. Nosotros vamos a dar quórum, un gobierno tiene que tener presupuesto. Vamos a ver cuando llegue qué es lo que trae adentro, obviamente, ¿no es cierto? ¿Macri va a estar online en enero? No tengo idea, no sé con Dicen, quién. ¿sí? Conmigo Las nunca estuvo, así extraordinarias. que no creo que ahora menos. No sé, pero no creo, no. No, yo creo que hay que tener relaciones maduras, dialogar, y nosotros en el radicalismo también necesitamos. Ahora, Macri no va a estar en el espejo. En el espejo para el radicalismo lo que va a haber es un radical. Entonces nosotros nos vamos a mirar con nosotros mismos. Entonces va a desaparecer el argumento de la preponderancia de la persona ajena, como dicen algunos. Ahora, el futuro nuestro depende solo de nosotros. Mario, muchas gracias por haber estado Un esta gusto noche acá. y feliz año. Hasta acá escuchaste a Mario Negri, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, que va a tener un arduo trabajo en la Cámara. Y ahora vas a escuchar a José Cano, que es el compañero quien acompañaba a Beatriz Ávila en la elección del 2017, cuando fue electa por Juntos por el Cambio. José Cano nos habla de la traición de la tucumana Beatriz Ávila. Hola, buenas noches, bienvenido, José ¿Cómo Cano, estás? a la ¿Cómo trama. estás, Muy Laura? bien, muy bien. Y bueno, con todo, es una visita bastante apropiada por todo lo que pasó con Tucumán esta semana, sobre todo con este pasaje de Beatriz Ávila, la diputada que había sido elegida por Juntos por el Cambio, al frente de todos. ¿Cómo te enteraste de ese En realidad me de ese enteré, pasaje? me enteré por los diarios, por los medios. Primero por los trascendidos del supuesto bloque que iba a armar Emilio Monzó, cosa que yo sabía que no era cierto. Hubo por ahí en algún medio de acá de Buenos Aires salió publicado que yo había hablado ya con Emilio de la charla que uno frecuentemente tiene con Seba de Luca y la verdad que, o con Domingo Amaya, en ningún momento... Claro, Monzó está queriendo no, hacer ahí, digo, pero- para la gente que no está en el, Sí, en sí, el día a día se del planteaba que iban a Congreso, hacer un bloque por bloque fuera de... aparte. Sí, y eso la verdad que nunca estuvo en la cabeza ni de Emilio ni de los diputados con los cuales uno normalmente tiene trato. Siempre estuvo la discusión, como puede existir dentro del interbloque, en la idea de que algún sector haga un bloque, así como la coalición cívica tiene su bloque o el radicalismo tiene su bloque, pero siempre dentro de el paraguas, digamos, de Juntos por el Cambio, que es el espacio político que la sociedad argentina eligió el 27 de octubre para ejercer el rol de oposición. Ese, digamos, el vínculo sublime que un dirigente político tiene y que en lo personal siempre honré y me parece que es un valor que todos tenemos que ponderar. Nosotros no elegimos el rol que nos toca jugar en la política, es la gente en cada proceso electoral la que nos vota y nos vota para que gobernemos, como ocurrió en el 2015, o en esta ocasión nos vota para que ejerzamos el rol de opositor. Y ese es el Claro. juego de la democracia y el vínculo sublime que en lo personal estoy convencido que cada vez hay menos tolerancia social
algún tipo de desliz. Es una estafa a la representación, ¿no? Yo voto a alguien para que me represente como oposición y termina en el gobierno. Mira, Laura, yo creo que hay muchas cosas. Nosotros como los argentinos normalmente tendemos a autoflagelarnos, digo en general en la dirigencia política, en los medios, a hablar de las cosas malas que nos pasan como país, que está bien, digamos, pero no ponemos en valor cosas que vienen ocurriendo en el país que a mí me parecen importantes. Yo lo dije en la Cámara de Diputados después de la elección, en la Asamblea, el hecho de que estemos en un proceso de transición con la conflictividad que existe en los países vecinos, me parece que habla también de una madurez de la dirigencia política, porque no fue un proceso electoral fácil y porque hay problemas que la gente está padeciendo. Esta semana en las redes hubo mucha indignación con los 3 diputados macristas que se pasaron al peronismo. ¿Quién es Beatriz Ávila? ¿Quién es? ¿Cómo la definís y por qué, por qué tuvo esta actitud? Te hago un paréntesis en eso. El diputado... Pero quiero que me contestes. Sí, te lo contesto. Anzaloni, por ejemplo, estuvo ya en el famoso asado de Mansur antes de la elección en Tucumán, ¿no? O sea que claramente ya había una decisión tomada de formar parte, digamos, de una manera o de otra del espacio que le garantice al oficialismo quórum propio o tener la mayoría simple. Yo a Beatriz la conozco desde hace mucho tiempo, fue periodista o es periodista, trabajó en el medio de Tucumán, fue legisladora electa en el 2003-2007, compartimos esos 4 años en el Poder Legislativo de Tucumán. Ella obviamente estaba por el oficialismo tucumano, yo por la oposición, pero la verdad es que trabajamos en temas vinculados a algunas leyes importantes en la provincia, como la ley de antitabaquismo para evitar que se fume en los lugares públicos. Además, ella fue pionera, fuimos pioneros, la provincia fue pionera en esa ley que después la aprobamos también en el Senado. Pero después yo fui electo senador, siempre hemos tenido un buen vínculo. En el 2015 nosotros hicimos un acuerdo con un buen vínculo, digo, más allá del rol político que nos tocaba cumplir, y una relación de afecto. En el 2017 compartieron boleta. Nosotros en el 2015 hicimos un frente en Tucumán con Domingo Amaya, o sea, con un sector del peronismo, que claramente, digamos, esa elección llegó inclusive la Cámara, la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán a declararla nula, un hecho inédito, porque fue una elección escandalosa. Bueno, y a partir de allí se conformó ese espacio en la provincia, que en el 2017 conformamos lista con Beatriz, sacamos 330.000 votos, y claramente pero nos ahí incorporamos... ahí no hablaba, después ya es insólito el descargo que dice, ¿no? Nosotros salimos como Cambiemos. Dice que el que traicionó es Macri, porque traicionó la confianza de la gente. Yo me parece que lo que uno habla con el diario el día lunes, yo la diferencia que obviamente he tenido dentro del gobierno la planteé cuando fui parte del gabinete, la planteamos en la reunión de las mesas de Cambiemos. Me parece que no está bueno cuando termina un gobierno que uno diga lo que no dijo antes, ¿no? El hecho de que estos 3 diputados dejen nuestro interbloque, en primer lugar, lo ponen al oficialismo que va a gobernar el 10 de diciembre una potencial posibilidad de tener quórum propio, cosa que no es menor. Que no es menor y que no fue votado. Y que no fue votado, o sea, modifica la voluntad de la gente, modifica la composición legitimada por el voto popular. Se va a encontrar con otra ciudadanía, y después, ¿no? Que no es lo mismo que la ciudadanía de hace 10 años. Pero no es lo mismo para nadie. No es lo mismo para el oficialismo, no es lo mismo para... No se lo van a dejar pasar para tan la fácil. oposición, para el rol que nos va a tocar cumplir a partir del 10 de diciembre. Pero aparte también, potencialmente digo, le puede dar la mayoría simple para aprobar normas que por ahí el interbloque esté de acuerdo. También puede ocurrir que ese bloque político, si uno, digamos, no quisiera prejuzgar, que se conformó, pueda acompañar en cuestiones, digamos, como cuando se pretende avanzar en cuestiones institucionales que forman parte de las cosas en las cuales nosotros creemos, el bloque a lo mejor pueda jugar con nosotros en términos de no ser funcional al oficialismo. Obviamente veremos. Por eso estás tratando de ser cuidadoso, tal vez en tus calificativos sobre ella, sobre los diputados que se fueron. Una relación, digamos, de afecto, lo cual a veces te puede inhibir pero claramente por eso te planteo lo que te dije al comienzo de la charla. Para mí hay un valor indisoluble que el dirigente político tiene que resguardar, que es el lugar donde nos pone la gente cuando nos vota.
Tema Massa. Massa está tratando de pescar, ¿no? De pescarles diputados para llevarlos a su propio espacio. Para algunos Massa es muy hábil para destruir, ¿no? Destruyó la reelección de Cristina, obstaculizó la reelección de Macri. ¿Cómo lo definirías? No, mira, yo te digo, me parece que uno tiene que valorar en el 2013 la decisión que Massa tomó en momentos donde el kirchnerismo se mostraba con sus valores o disvalores más duros en términos institucionales, y hay que reconocer que la decisión política que él toma claramente en el 2015 favorece un proceso de cambio de gobierno y que surja un espacio político. No te olvides que nosotros llegamos a la convención de Gualeguaychú con Gerardo Morales, con Luis Naidenov y con muchos otros dirigentes que estaban, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, en la idea de que Sergio Massa y su espacio político forme parte de lo que finalmente después fue Cambiemos. Nosotros estábamos convencidos que el ingreso de Zapata peronista fuerte le daba volumen político, que en ese momento, no olvides que el resultado electoral fue muy escueto cuando gana Mauricio, y que en ese momento, previo a las PASO y en las PASO, nadie pensaba que Macri podía ser presidente. Y después fuimos por más, porque inclusive hubo alguna negociación de la cual a mí me tocó formar parte, con Gerardo Morales, con Ernesto, donde inclusive surgió la posibilidad de que Sergio sea candidato a gobernador por nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo, sí. A la luz de los acontecimientos, con el diario del día lunes, digamos, me parece que a veces los análisis ya no son, digamos, no cumplen el rol que deberían haber cumplido si uno hubiera tomado esas decisiones antes. Y claramente la unificación del espacio de Massa en el armado nacional del oficialismo que va a gobernar el 10 de diciembre, claramente me dio posibilidades electorales a nosotros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y le dio, digamos, la posibilidad de ganar a Alberto Fernández. Sí, por eso digo, por ahí no tiene tantas posibilidades de crecer él, pero sí de poner un límite, de ponerle un límite a los demás. Tal vez deberíamos preguntarnos desde nuestro espacio, nosotros, ¿qué hicimos para no reeditar lo que ocurrió en la elección del 2015 o para conformar un espacio más amplio que nos haya dado la posibilidad de tener un proceso de reelección y de poder consolidar, resolver las cuestiones que no pudimos resolver y consolidar los cambios que por ejemplo, en materia energética que vienen ocurriendo en la Argentina? ¿Falta una autocrítica? ¿Crees que a Macri le falta una autocrítica? No, de lo Macri, que hizo? Al espacio. Al espacio. Nosotros perdimos la elección y creo que... Me parece que ahí hay también una grieta, ¿no? O sea, uno lo escucha a Macri y no lo dice así, pero él cree que todo lo que hizo estuvo bien y que tuvo, en todo caso, mala suerte a nivel internacional, que le tocó una crisis internacional que afectó a la Argentina, o la herencia, pero no se lo escucha en una autocrítica. No así cuando hablas con Rodríguez Larreta, cuando hablas con Cornejo. Pero hizo una autocrítica después de las PASO, ¿no? ¿Cuál dijo, no los escuché. O sea, me parece que después de las PASO hizo... Pero eso pareció más un giro electoral. No. Ahí se tomaron medidas que nosotros planteamos que había que tomarla mucho antes. Hay un punto donde la gente, digamos, hay que entender que si hay cuadros tarifarios que la gente no puede pagar, yo no puedo seguir aumentando las tarifas. Tengo que buscar alternativas políticas que, por un lado, no desfinancien la matriz del sistema energético que hizo el kirchnerismo. Nosotros, el kirchnerismo destrozó la matriz energética de la Argentina, porque, digamos, el nivel de subsidio fue realmente... Se subsidiaba a quien vivía en los barrios más acomodados de Puerto Madero y en el interior pagábamos las tarifas más caras. Entonces, pero aparte no hubo inversión. La inversión, digamos, que hubo en materia, por ejemplo, de energía renovable, es un hecho inédito en la Argentina. Y eso, digamos, formó parte de una política de Estado del gobierno que espero que este gobierno la continúe. La inversión que se hizo en materia de recuperación del sistema ferroviario en el país, que todavía está inconclusa y que espero que el gobierno la continúe, también son cosas, digamos, que llevan mucho un proceso de tiempo para que la gente internalice lo importante que significa para el país tener un sistema ferroviario o tener el 10% de la matriz energética de energía renovable. Es muy distinto a inaugurar un caño, cordón cuneta o hacer pavimento, que muchas veces electoralmente en la coyuntura te puede redituar en votos, pero que claramente no son las cosas que hay que hacer en el país. Pero creo que este espacio político requiere, después del 10 de diciembre, un ámbito, la mesa de Juntos por el Cambio, donde sí exista claramente la posibilidad de hacer una evaluación del vaso medio lleno, del vaso medio vacío, de las cosas que no hicimos bien, de las cosas que hicimos mal,
de las cosas que el gobierno no escuchó y que nosotros planteamos, pues me parece que ese es un buen punto de partida para la responsabilidad que tenemos hacia el futuro. No tenemos margen como oposición para tolerar ningún tipo de desliz de algunas cosas que estamos viendo que nos preocupan. Por ejemplo. Como por ejemplo, esta actitud que tuvo la vicepresidenta electa cuando se refiere en un juicio al Poder Judicial representado en ese momento por la Cámara. Me parece de una falta de respeto, de una muestra de omnipotencia, de falta de humildad, de prepotencia. ¿Será así con Alberto Fernández también? El trato que tuvo con un colega de ustedes, el propio presidente electo. ¿Crees que será así con Alberto Fernández también? Mirá, me preocupa que la centralidad de las decisiones políticas hoy la tenga la vicepresidenta. Es un hecho inédito en la Argentina, que un presidente electo por tuit comunique algo que ya había comunicado ella, que dos dirigentes no iban a ser ministros. Me parece que no es un hecho. Nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista y en el peronismo nunca hubo conducción bicéfala. Entonces, a lo mejor estamos también en este cambio digamos, en estos cambios que está ocurriendo con una sociedad mucho más activa, mirando qué hace la dirigencia política. A lo mejor también estemos frente a un nuevo proceso político donde habrá un poder compartido, donde la vicepresidenta tendrá por lo menos la centralidad que está teniendo ahora en el armo del gabinete, ¿no? ¿Te acordás que hablaban de la Liga de Gobernadores con bloque de diputados y senadores? No existe eso. El presidente del bloque. Sí, lo que dijo hace un mes Alberto Fernández no existe. Hablábamos hoy, ¿no? de un gobernador como Mansur que iba a tener ministros, jefatura de gabinete, no existe eso. No pudieron subir al escenario el día del triunfo. Con lo cual te diría que también hay que poner el foco en cómo transcurren los problemas estructurales que tenemos como país. La crisis económica no amerita que exista dilación, que exista gasto de energía en discusiones ni internas ni en cuestiones que no tengan que ver con resolver los problemas de la gente. José Cano, muchas gracias por haber estado esta noche. Gracias a vos, Laura. Faltan pocos días para la jura de Alberto Fernández, de un nuevo presidente en la Argentina. Se inaugura una nueva era, una nueva identidad política y de la pericia de Alberto Fernández de articular las propias diferencias internas que tiene en su coalición y también de la pericia de articular con la oposición, va a salir la calidad de esta nueva era. Tiene muchos desafíos por delante económicos, muchas demandas y va a necesitar paciencia, algo que todavía no sabemos si el nuevo presidente tiene y puede sostener en el tiempo. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.